Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de tarot interactivo, en la que, en esta ocasión, vamos a preguntarle a las cartas del tarot por vuestra vida amorosa, vuestra vida afectiva. Para ello, como viene siendo habitual en estas sesiones, tenemos 3 grupos y debéis elegir aquel o aquellos que más os atraigan. Tenemos en esta sesión como grupo número 1 el mazo de tarot de las visiones etéreas. Este es el reverso de este mazo de tarot y el tipo de dibujo en el que se expresa. Representa también al grupo número 1 el cuarzo transparente pulido. Como grupo número 2 tenemos el mazo de tarot de Pamela Colman Smith. Este es el reverso de este mazo de tarot y el tipo de dibujos en el que se expresa. Representa también al grupo número 2 la pirita cúbica. Y como grupo número 3 tenemos el mazo de tarot del alma mágica. Este es el reverso de este mazo de tarot y el tipo de dibujos en el que se expresa. Representa también al grupo número 3 la drusa de amatista. Pues bien, como os decía, elegid el grupo o grupos que más os atraigan y comenzamos ya con la lectura del grupo número 1. Le preguntamos al mazo del tarot de las visiones etéreas cómo le irá la vida amorosa al grupo número 1. ¿Qué pasará con la vida amorosa afectiva del grupo número 1? Se abre la tirada con el 2 de bastos. A continuación aparece el 5 de bastos, la sota de espadas, el 5 de pentáculos, la luna en el centro de la tirada, la reina de pentáculos, el 8 de pentáculos en la base, el 8 de espadas, aquí se da la vuelta el 9 de copas. Estamos hablando, grupo número 1, con esta luna, esta carta tan bonita en el centro de la tirada, de que estás en un momento personal de ensoñación, en un momento creativo, en un momento, en el terreno amoroso en el que estás ya ensoñando una posibilidad, una opción amorosa, una opción de relación con alguien a quien ya conoces. Posiblemente hay alguna información que se mantenía oculta que vaya a salir a la luz o que ha salido a la luz. Esta información o esta ensoñación afecta a esa serenidad en la que has venido viviendo hasta ahora. Parece que habías construido una vida en la que tus necesidades materiales están cubiertas, en la que hay cierta estabilidad, cierta serenidad. Una vida
construida sobre todo como una forma de protección frente al desamparo. Hay un cierto miedo al desamparo y este mazo de tarot transmite la idea de que hay criaturas involucradas que, en definitiva, no solamente está en juego nuestro desarrollo amoroso, nuestra vida amorosa, sino que también hay criaturas que se verían afectadas o relacionadas con la decisión afectiva amorosa que tú adoptaras en su caso. Se abre la tirada con un 2 de bastos que nos está hablando de cómo estás preparada, preparado para dar un paso adelante en tu camino y cómo estás ya mirando al mundo. Todo esto me está hablando porque a continuación aparece el 5 de bastos, una carta que habla de conflicto, de competición, es una carta que indica un entorno con cierta toxicidad. Y también aparece la sota de espadas, que es un nuevo camino que iniciamos guiados por nuestro afán de aprender, nuestra curiosidad intelectual, la curiosidad por la vida. Esto, como digo, me está hablando de cómo has dejado ya atrás una relación con una persona con la que compartes familia y una persona con la que habías construido una cierta estabilidad familiar y cómo parece que han salido a la luz cierta información que te ha hecho comprender que debes salir de este entorno tóxico para seguir avanzando y en un momento en el que ya de hecho estás mirando al mundo. Posiblemente estés relacionándote a través de internet con alguna persona. Es la sensación que me transmiten estas cartas. En la base está el 8 de pentáculos, una carta que nos habla de autodisciplina, de entrega al desarrollo profesional, al desarrollo de un trabajo. El 8 de espadas que habla de esa prisión mental en la que te encuentras. Son 2 8 seguidos. Esto a mí me indica que estás en la buena dirección. Y el 9 de copas, que es una carta que habla de la satisfacción de los deseos, del cumplimiento de los sueños, de la satisfacción. Yo creo que la lectura está hablando de cómo para escapar de esta prisión dolorosa en la que te has sentido encerrado a través del trabajo y a través de tu entrega profesional, has sido capaz de construir una ventana al mundo, una ventana que te va a permitir seguir avanzando a pesar de todos los obstáculos. Vas a seguir avanzando hacia esa plenitud. Y esto va a suceder en lo profesional. En lo amoroso estás, como te decía antes, superando una ruptura o una decepción o un grave disgusto. Y realmente las satisfacciones que estás teniendo ahora mismo vienen del trabajo, porque este disgusto ha venido porque se había mantenido una información en secreto por parte de alguien relevante en tu vida afectiva. Y esta información ha salido a la luz.
estás procesándolo, intentando mantener tu equilibrio, intentando mantener el equilibrio familiar, pero ya tienes claro que para continuar tu camino tienes que prescindir de esta persona o este entorno en el que se te ha despreciado hasta el punto de que se te ha ocultado la realidad de las cosas. Grupo número 1. Vamos a preguntarle al mini tarot de la bruja a ver qué nos cuenta sobre esta vida amorosa del grupo número 1. Vamos a ver, tenemos aquí el 3 de Pentáculos, una carta que habla de trabajo colaborativo. Tal y como se plantea en este mazo de tarot, vuelve a llevarme a la idea de un contacto por internet, un contacto postal entre personas que viven en sitios distantes, o postal o una comunicación ahora mismo sería por internet. Hay aquí un gran dolor emocional, pero fijaos que vuelve a aparecer 3-3, cómo se van repitiendo las cartas, el 5 de espadas, después del 3 de espadas. Realmente el tomar conciencia de estas mentiras, esta información que se te estaba ocultando, ha sido una decepción importantísima en tu vida, una decepción de la que todavía no has procesado del todo, todavía estás dolorido, dolorida. El 8 de copas. ¿Cómo vas a dejar atrás esa situación que te produce tanto dolor? ¿Cómo vas a determinadamente poner rumbo a nuevos horizontes? Es un 8 de copas que a mí me casa muy bien con esta sota de espadas en esta lectura. Hay un convencimiento de que tienes que seguir avanzando, tienes que seguir caminando, y para vivir feliz y con cierto bienestar no puedes tolerar ciertas conductas, ciertas mentiras. Y por lo tanto, estás dejando atrás ese pasado afectivo y te encaminas a un nuevo horizonte, grupo número 1. Qué interesante está esta lectura. Vamos a ver qué nos dice el oráculo de Jane Austen sobre el amor en la vida del grupo número 1. ¿Qué tenemos aquí? El 6 de diamantes es la carta de la generosidad, de la reciprocidad. Aquí aparece el amor de pareja. Posiblemente esta información que llega a ti, que sale a la luz, tiene que ver con algo económico. Esta información yo creo que tiene que ver con algo económico. Has sentido o has visto cómo se te estaba despojando económicamente. El 6 de oros es la carta de la generosidad, de la reciprocidad. Vamos a seguir preguntando, a ver qué nos dice el mazo de tarot del abismo sobre el futuro amoroso, sobre el amor en la vida del grupo número 1. Vamos a ver. El 10 de copas, la armonía afectiva. La armonía afectiva. Y aquí vuelve a aparecer, fijaos, esa criatura. Se hace mucho hincapié en unas criaturas que dependen de ti. La fuerza,
con la capacidad de afrontar cualquier escenario que la vida te presente. Y el 8 de copas que se repite. Esa idea de dejar atrás aquello que emocionalmente nos está dañando, aquello que ya no queremos en nuestra vida. Vamos a preguntar ahora al mazo de tarot de Ehrenberg, a ver qué nos cuenta sobre la vida amorosa del grupo número. Vamos a ver. Se queda aquí esta carta, el 2 de bastos que se repite. Esa idea de apertura mental ya al mundo. Ya has digerido la situación, estás perfectamente preparado para abrirte al mundo. Y yo en esta tirada insisto en que creo que está hablándonos de Internet, de algún tipo de relación establecida o mantenida en la distancia, de manera no física, no presencial. Vamos a preguntarle a este oráculo de las rosas a ver qué nos cuenta de esa relación que veo que empieza a cobrar importancia en tu vida. Vamos a ver. Estamos hablando de la buscadora o el buscador. Y esta carta yo creo que se refiere a ti mismo, a ti misma. Estás en ese momento de apertura a lo desconocido, de apertura para encontrar esa persona que te permita seguir desarrollándote, seguir creciendo, que acoja en muchos casos a una persona, una personita que depende de vosotras, de vosotros, una relación llena de generosidad, de reciprocidad y en la que ambos miembros se comprometen a trabajar, a renunciar y a dar al otro miembro de la pareja la satisfacción que puedan brindarle con su conducta, con sus renuncias. Hay una idea aquí de trabajo colaborativo, de dos personas que se encuentran de igual a igual, que comparten, que se entienden, que se comunican muy bien. Dos personas que vienen con un pasado duro y difícil, pero que han sabido construirse su camino o atender a su camino. Vamos a preguntar ahora, como sabéis que me gusta hacer, a este mazo de tarot de la bruja de cada día, por ver si confirma esta lectura o quiere aportar algún detalle, alguna información que yo no haya sabido ver. Vamos a ver, ¿dónde va la vida amorosa del grupo número 1? Vida amorosa del grupo número 1. El 3 de pentáculos se repite. Esta carta que habla de colaboración. Posiblemente esta persona es una persona con la que colaboras en tu ámbito laboral o en algún voluntariado, en algún trabajo comunitario o artístico. Pero estás colaborando con alguna persona en otro plano, es una persona con la que te entiendes muy bien, es una persona que realmente te va a apreciar mucho, con la que vas a poder construir. Es una persona que te va a permitir renacer, renaces. Hay aquí un cambio importantísimo de estadio, desde esa tumultuosidad del conflicto
a este punto en el que fluyes, cantas tu canción, te reinventas, te reconoces como con una nueva actitud ante la vida. Es una secuencia preciosa, grupo número 1. Vamos a ver la vida amorosa del grupo número 1 que nos cuenta este mazo de tarot. El rey de bastos sobre la sota de espadas y la reina de pentáculos. Planificas tu estrategia para seguir avanzando hacia ese espacio de serenidad madura, de bienestar material. No dejas de trabajar, de idear, de ejecutar aquello que has ideado. No, otra vez se repite la sota de espadas, es que está hablando esta tirada de cómo no te quieres detener en tu camino, no quieres volver atrás, tú quieres seguir avanzando en el conocimiento intelectualmente, quieres seguir avanzando con trabajo, con autodisciplina en ese camino de conocimiento en el que es tan necesario colaborar con otras personas. Pero tú en estos momentos buscas, no paras de buscar. En el terreno amoroso puede significar que en estos momentos estás efectivamente, como decía este doble 2 de bastos del que hablábamos, estás queriendo encontrar a una persona que te acompañe en este camino de curiosidad intelectual, una persona en quien poder apoyarte, con quien poder compartir tus intereses, que haya una relación cooperativa, efectivamente. El doble 3 de pentáculos, colaboración creativa. El 9 de bastos sobre la luna y el 8 de espadas. ¿Cómo has sido capaz a lo largo de tu vida de renacer de tus cenizas cuando las cosas no iban bien? Has sabido adoptar esas estrategias para volver a levantarte. Se repite el 6 de pentáculos. En esta ocasión se hace hincapié en el dar y en el recibir. Cómo hay que saber dar con generosidad y cómo hay que saber también recibir con generosidad, que no es tan fácil como parece. El mago sobre el 8 de pentáculos, como tienes esa grandísima capacidad, ya lo sugería la doble sota de espadas, cómo estás evolucionando rápidamente en tu trabajo. Tienes una grandísima capacidad de manifestación. Es verdad, nos dice este 9 de espadas sobre el 8 de espadas, que te sientes muchas veces encerrado en una prisión mental de la que te ves incapaz de salir, a pesar de que este mago nos está hablando de todos los recursos personales que tienes, cómo eres capaz de manifestar aquello en lo que pones tu intención. Vamos a ver cómo cierra este mazo de tarot, que sí me parece interesante, porque muchas cartas, cómo se repiten las ideas, pero la coherencia que aparece en la lectura. El 10 de copas, que se repite esa idea de armonía emocional, armonía afectiva. La reina de espadas, capacidad intelectual, madurez, capacidad de anticipación. El 2 de copas, la relación de pareja. La emperatriz, la creatividad, la fecundidad. El hierofante, estudios superiores, pero también fijaos en esa pareja en meditación. El equilibrio, la reciprocidad, el 2 de bastos por tercera vez, cómo estás ya mirando al mundo. Y el loco, ese nuevo comienzo
que te conecta con tu inocencia, que te permite, lleno de alegría, volver a comenzar una vez más. Es una lectura esta, grupo número 1, muy coherente. Aparece este 2 de bastos 3 veces. Y yo creo, por tanto, que esta es la carta más significativa de esta lectura. Es una carta que habla de cómo ya te has determinado a dejar atrás lo que te estaba obstaculizando la vida y vas a un nuevo horizonte lleno de conocimiento, de preparación, gracias también a la colaboración, la capacidad de colaborar con otras personas, tu fuerza, tu determinación, tu inteligencia, cómo eres capaz de renacer, recuperarte a ti misma, a ti mismo, asociarte con personas que buscan también tu bien, que buscan también una vida de equilibrio. Y como digo, esta carta es maravillosa, la verdad. Estas dos cartas son muy expresivas de esta tirada. Así pues, grupo número 1, estás cortando ataduras con una relación que ya entiendes que no va a parte alguna. Estás dejando atrás esa vida emocional que ya no te corresponde. Ya estás abierta al mundo. Seguramente tienes algún contacto en internet que te atrae de alguna forma. Y como te decía, va a salir a la luz una información que va a afectar plenamente a tu relación de pareja, que va a incrementar ese ambiente tóxico que llevas viviendo ya bastante tiempo, en el que además hay criaturas y por lo tanto hay que proteger a esas criaturas de pasar malos tragos emocionalmente, malos tragos que no aportan nada bueno. Así pues, estás en esa etapa de búsqueda y lo que sí veo es que fíjate que en un primer momento, cuando llega esta información a ti, te rompes emocionalmente, pero gracias a personas cercanas que se van a tomar muy en serio esto de apoyarte en tu proceso, vas a recuperar tu energía, tu alegría, vas a experimentar esta incursión en internet con cierto éxito y desde luego esta persona, yo sí veo que hay aquí una relación de afecto profunda, pero sinceramente no sé si es una relación de pareja. Yo me inclino más a pensar que es una relación familiar. Por supuesto, la pareja tiene importancia, pero en esta lectura lo que se destila es que lo que más importancia tiene es el equilibrio y el bienestar emocional de los miembros de tu familia elegida. Hay aquí esa idea de cómo en estos momentos de tu vida, para ti lo más importante es poder compartir tiempo de tu vida con personas interesantes, sin restricciones, personas con las que en algún momento, ¿por qué no?, podrías llegar a entablar una amistad profunda. Estás en una etapa de redescubrimiento de ti mismo, de ti misma. Adelante, vívela. Ese es el consejo de esta lectura. Vive el momento, concéntrate también en cómo abrir lo que estás haciendo al mundo
Y no dudes que desde ahí, desde tu preparación, desde tu capacidad, tu fecundidad creativa, vas a encontrar los aliados, las aliadas que necesites para seguir adelante. Yo sí veo que hay una persona especial en tu vida en estos momentos. Grupo número 1 es una persona que creo tiene una titulación académica superior a la tuya. Es una persona que responde en cierta forma a tus plegarias, con la que te entiendes muy bien, con la que puedes compartir el trabajo. Una persona que te va a tratar como a una igual en todo momento, que te va a dar esa libertad personal, esa serenidad personal, que es tu anhelo más profundo. Hay desde luego un momento dulce en tu vida afectiva, en tu vida amorosa. Estás en ese momento del cortejo, diríamos, ese momento anterior al compromiso en el que sientes que todo es posible. Y hay aquí esa idea de que vas a planear muy bien cómo avanzar en esta relación, en esta nueva relación. Y la tirada también habla de la liberación que vas a sentir. La liberación que vas a sentir una vez te veas formando parte de ese colectivo. Pues esto ha sido todo, grupo número 1. Espero que te resulte útil. Vamos a preguntarle ahora al grupo número 2 por su vida amorosa. Vamos allá. Bien, vamos a preguntar ya al grupo número 2, por el grupo número 2, al mazo de tarot de Pamela Colman Smith. ¿Cómo será el amor en la vida del grupo número 2? La alta sacerdotisa, la templanza, el caballero de copas, el as de pentáculos, el rey de pentáculos en el centro de la tirada, una carta que habla de abundancia, indudablemente, de estabilidad, de abundancia. Qué bonito, a ver qué tercera carta sale. La emperatriz. Impresionante, vamos a ver. Uy, caen muchísimas cartas. Voy a tomar esta que se ha dado la vuelta. El 6 de bastos. Muy buena tirada, grupo número 2. Caen muchísimas cartas, vamos. Bueno. El 8 de pentáculos, el trabajo, la autodisciplina, el 7 de espadas, como hay alguien que intenta aprovecharse de tu trabajo. La reina de copas, ese saber dar su valor a lo que verdaderamente es importante en la vida. Saber parar en el trabajo, en el ámbito de las responsabilidades, para poder atender también al afecto familiar.
La torre, una sacudida vital, importante, poderosa. Vamos a ver si nos quiere dar este mazo de tarot alguna información más, porque queda esto muy misterioso. Vamos a ver. Se han dado la vuelta aquí 3 cartas. Vamos a ver. El 3 de copas, la celebración, el mago, capacidad de manifestación, y el as de bastos, nuevo comienzo, lleno de energía. Grupo número 2. Tienes en el centro de la tirada al Rey de Pentáculos. El Rey de Pentáculos es una carta que nos está hablando de madurez, de tierra, madurez llena de estabilidad, con posesiones materiales, bienestar material. A la izquierda aparece el as de pentáculos, que está hablando de esa oferta que nos trae la vida. Nos va a llegar, sin esperarlo, una sorpresa que va a cambiar nuestra vida, que nos va a permitir atravesar ese portal que veis en la carta. Y la emperatriz, la capacidad de generar ideas, indiscutible. Como si estuvieras en estos momentos atemorizada, atemorizado ante la opción de poner distancia con la relación en la que llevas invertido ya bastante tiempo, en algunos casos mucho tiempo. Estás queriendo mantener tus intuiciones y tus contactos con otras dimensiones en el más absoluto limbo. No sabe de lo que está hablando. A continuación aparece la templanza, esa carta que nos habla de un equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo material. Y el caballero de copas, que nos da esa idea de alineación perfecta entre Sol, el Instituto Meteorológico y cualquier otro organismo que se precie en este recorrido. Y aquí una idea que no deja de atenazarme, de que en estos momentos estás ya en ese camino de aprender a relajarte, aprender a que en tu casa reine un aroma de cordialidad y de bienestar para todas las personas que viven en ella. Y fíjate que en la base de la tirada tienes el 6 de bastos, que habla de victoria, como ha sido una batalla y vuelves victorioso, victoriosa. Este 8 de pentáculos del que ya hablamos y de la capacidad de autodisciplina. El 7 de espadas, que es una carta que nos está hablando de alguna traición. El as de copas, de cómo, pese a que haya personas que jueguen con la traición, hay otras personas que sí están valorando tu seriedad y tu aportación en el mundo del trabajo. Aparece aquí la torre como diciendo, esto sí va a ser una gran sacudida, seguida de una celebración. El mago presente en esta lectura, sabes mucho,
demuéstralo. Y el as de bastos, que insiste en esa idea de nuevo comienzo, esa idea que le ha llegado también a ella, imagino. Es importante concentrarse en las cartas, porque muchas veces dan información a quien tiene esa pregunta concreta, información a la que yo desde aquí no puedo llegar. Vamos a preguntarle al mini tarot de la bruja por la vida amorosa del grupo número 2, el 5 de pentáculos, ese miedo al vacío, miedo al desamparo, miedo a quedarte solo, a quedarte sola. Quizá estás ya en un momento de cierta madurez, como sugiere las cartas. La carta de la reina de copas. Es una carta que me habla de una reina con cierta madurez. El 10 de pentáculos, del 5 de pentáculos al 10 de pentáculos. De esa cultura del miedo a perder lo que se tiene, sale el 10 de pentáculos. La carta que habla de tu vida soñada, de la serenidad, el no tener que ir a trabajar, el poder dedicarse a actividades artísticas financiado por una parte de los impuestos especiales que recauda el gobierno. Vamos a ver alguna carta más. Sí, aquí caen dos cartas. El 3 de pentáculos, la importancia de la colaboración. El 3 de espadas, el dolor de corazón. Y el 6 de copas, el amor hacia los hijos. Posiblemente haya dos hijos, dos hijas que estén sufriendo el proceso de divorcio de sus padres y que en este proceso te hayas ofrecido voluntaria a echar una mano. Y esa mano es una mano al cuello. Es como de repente a los 60 o a los 50 y tantos volver a coger en casa a unos hijos ya mayores con sus manías, con su visión de la vida. Y como os decía, la victoria junto a la maestría, como desde esa forma de ser que te obliga a trabajar continuamente, pues con esa actitud. Tú sabes bien qué es lo que quieres conseguir y lo consigues. Claramente vas a conseguir aquello que te propongas. Eso las cartas lo dicen muy claramente. Vamos a preguntarle al oráculo de Jane Austen, vida amorosa del grupo número 2. Vamos. Hay muchas cartas. El 8 de diamantes, el trabajo, la autodisciplina. El 10 de pentáculos que se repite, esa vida soñada, esa vida de abundancia a la que te gustaría acceder. La reina de bastos, capacidad de manifestación con la emperatriz, creativa, manifestación creativa. El 8 de espadas se equipara a la justicia y es un llamamiento a la manifestación que va a tener lugar próximamente. Y en las de espadas, que nos habla de esa conexión con la verdad, esa verdad interior que no podemos encerrar por más tiempo y que dejamos que fluya a la luz del sol. Then this is what happened. Es decir, el oráculo nos está hablando de tu capacidad de intuición, de cómo vas a dejar en paz ese trabajo que no te convence, y de mi intención de montar una editorial
y de contar con tu inestimable ayuda. Vamos a ver el mazo de tarot del abismo. ¿Qué nos cuenta sobre tu vida amorosa, grupo número 2? Perdón, sí, grupo número 2. Vamos a ver muchas cartas. Caballero de bastos, vencer los miedos, lanzarse por ese camino, el mago por tercera vez. Tienes los recursos necesarios. El 5 de bastos otra vez, a pesar de que provienes de un entorno conflictivo. La reina de bastos se repite. Tienes un grandísimo poder de manifestación en estos momentos. No te van a tumbar, por mucho que lo hayan intentado, ¿eh? La luna que se repite. No, perdón, la luna no se repite. Vamos a ver, creo que me estoy equivocando. La luna no se repite. Pero esta es una carta relevante porque es una carta que nos está hablando de esos secretos, de esas verdades no dichas. Y aquí está tomando esto un giro un tanto extraño. Donde he dejado la sota así. Caballero de bastos, la luna, la reina de bastos, el 5 de espadas que se repite esa idea de haber resultado perdedor, perdedora. La emperatriz se repite, remarca mucho tu creatividad para idear 100.000 opciones, y el 6 de pentáculos que viene a ti para decirte que tienes que aprender a recibir. Vas a recibir aquello que necesites, pero tienes que aprender a recibirlo. Pues esto ha sido todo. Grupo número 2. Vamos a pasar ya. Ay, perdón. La verdad es que estoy un poco despistada. Me dejo llevar. Vamos a ver qué nos dice el mazo de tarot de Ehrenberg. Sobre la vida amorosa del grupo número 2. Aquí han caído muchas cartas. Vamos a ver. No me lo puedo creer. La luna, de nuevo. La luna. El 2 de espadas, ese bloqueo, esa indecisión. El diablo. Esa indecisión causada por restricciones, por dependencias, y un acuerdo. ¿Cómo llegas a celebrar un acuerdo que te permita seguir avanzando triunfante por esa vía profesional o de aprendizaje a la que te estás entregando y que va a dar unos buenísimos frutos? Grupo número 2. Vamos a preguntar finalmente a este mazo de tarot, a este oráculo de la rosa por la vida amorosa del grupo número 2. Vida amorosa del grupo número 2. Muchas cartas. En esta lectura es que caen muchísimas cartas. Vamos a ver. El coqueteo, aquí esa idea con la alta sacerdotisa abriendo la tirada de que desde esa conexión que tienes con el inconsciente colectivo, eres perfectamente consciente de que para seguir avanzando en armonía, tienes que aceptar una oportunidad que te está brindando la vida, una oportunidad que supondría una sacudida importantísima de los cimientos de tu vida, para la que, por otro lado, tienes todos los recursos, pero que te obligaría también a ser hiperdiscreto, hiperdiscreta en los pasos que vayas dando,
qué importancia tienen estas cartas que hablan de alineamiento, de equilibrio, qué importante es el equilibrio para saber ver bien las oportunidades que se presentan y para lanzarnos a la conquista de esa igualdad. Aquí había otro. Qué curioso, tengo aquí un pequeño cacao, porque fijaos que tenía aquí otra carta del mini tarot de la bruja, y aparece el 6 de copas, un amor familiar. Estamos hablando de un amor que nos da estabilidad económica. Estamos hablando de un amor que nos permite ser creativos, creativas, que es una oportunidad que la vida ha traído a nosotras, a nosotros, una oportunidad que nos permite vivir en equilibrio, alineados, alineadas, con ese contacto, esa conexión con el inconsciente colectivo. Había aquí otras dos cartas. Aquí esa idea de que si sigues trabajando con la voracidad, con la ferocidad con la que lo vienes haciendo, sin duda vas a resultar victorioso, victoriosa en esta batalla en la que estás actualmente. Fijaos que aparecía aquí también el Rey de Copas junto al As de Espadas y el Rey de Pentáculos, que se repite, que es el centro de tu tirada. Aquí estamos hablando de una posición económica muy desahogada. Estás viviendo en esta etapa un momento de abundancia, de estabilidad, en el que puedes dedicarte a perfeccionar ciertos aspectos profesionales a los que no habías dedicado quizá el esfuerzo necesario. Es ahora cuando empiezas a darte, a entregarte a este desarrollo, rompiendo dependencias del pasado, y vas a renovar tu confianza, vas a renovar un contrato, firmar un contrato muy favorable que te permita seguir creciendo. Quien pone las reglas, coqueteo, quien pone las reglas, quien sana, y el marginado, la marginada. Hay una idea de que puede que no estemos siendo aceptados en el entorno donde vivimos. Puede haber cierto enfrentamiento o cierto disgusto hacia nuestra familia por algún motivo que no alcanzo a comprender, grupo número 2. Pero en definitiva, aquí hay una gran estabilidad material, que es lo que tú buscas, lo que tú aprecias. Estás haciendo ese esfuerzo de mantener tu vida llena de obligaciones y a la vez encontrar ese espacio de tiempo que te puedes dedicar a ti misma, a ti mismo, y que te va a permitir entender, comprender que no estás tan sola, que no estás tan solo, que en nuestra especie, cuando se cumplen ya unos años, se le empieza a considerar a uno prácticamente un desecho laboral, un sujeto de pensiones, pero sin embargo carentes de toda facilidad para realizar nuestro trabajo en el municipio. Vamos a preguntarle, como sabéis que me gusta hacer, a este mazo de tarot de la bruja de cada día, por la vida amorosa del grupo número 2, el 9 de Pentáculos, esa serenidad adquirida
a lo largo del camino, un camino de esfuerzo, pero también un camino exitoso, ¿eh? Aquí se marca mucho la idea de un camino exitoso, de bienestar material, de vida equilibrada. Sí, de opciones, multiplicidad de opciones. El 8 de bastos sobre el as de pentáculos y el 6 de bastos. Como muy pronto vas a encontrar esa persona con la que puedes compartir tu tiempo, con la que sientes algo más allá del mero compañerismo. Desde luego va a ser una relación de compañerismo al comienzo y va a ser una relación también en la que la capacidad económica de quien consulta es muy superior a la capacidad económica de esta persona, ¿eh? La reina de pentáculos insiste en esa idea de serenidad, de bienestar material. El 6 de espadas, cómo pones distancia con una situación que no te satisface. Vas a hacer lo posible para poder alejarte del sitio en el que estás viviendo actualmente, poniendo distancia, pero eso sí, con un contrato de trabajo que pueda justificar la decisión ante tus familiares. China. Vamos a ver si hay alguna carta más. El 7 de espadas, se insiste en la idea de discreción. Puede haber alguna persona que esté traicionando tu confianza, pero yo tiendo a pensar en que una persona ha mantenido a tus espaldas la decisión de visitar varios de los lugares que habían visitado juntos desde hacía ya años y hasta que él enfermó gravemente y que cada vez estaba peor el servicio y todo. Y que, bueno, ya nos lo contará con más detalle personalmente. No quiero yo poner en mi boca las palabras de la juez. El 2 de espadas, hay aquí una diana en la que hemos dado. Hemos dado en la tecla adecuada para hacer al adversario político mucha pupa, aún sin insultos, ¿eh? Si os interesa, podéis pedirla. Vamos a ver. A pesar de todas las dudas que puedas tener al ir tomando decisiones, la lectura indica que vas a tomar unas decisiones que dan en la diana. El as de pentáculos es el nuevo comienzo en el que pones en valor lo importante que hay en ti, la belleza, la compasión que hay en ti. Hay aquí un distanciamiento, además se produce muy rápidamente. Es una elección amorosa en la que la antigua compañera de tu hijo se está comprometiendo. Y nos guste o no, pues esta es la realidad de esta familia que considera que traer a 2, 3, 4 niños de esta nacionalidad les va a ayudar a recuperarse de ciertos tics. Esto es todo, grupo número 2. Espero que la lectura os resulte útil y vamos a pasar ya a la lectura del grupo número 3. Vamos a ver. Grupo número 3 con el mazo de tarot del alma mágica. Vamos a ver qué información nos trae este mazo de tarot. Están pasando cosas muy raras en las lecturas de hoy, sábado. No sé muy bien a qué obedece, pero estoy sintiendo
como una especie de rebeldía interior que me pide no seguir el orden. Y el orden es importante en estas tiradas. Vamos a preguntarle ya al mazo de tarot del alma mágica por la vida amorosa del grupo número 3. Vida amorosa del grupo número 3. Se abre con el caballero de bastos, esa carta que habla de cómo cabalgamos venciendo miedos. El 4 de oros, la necesidad de estabilidad, el miedo a perder lo que se tiene. Un poco contradictorias estas dos cartas, vamos a ver qué nos dicen. Es un poco también la historia de estos lagares o estos lugares, estas bodegas, ¿no?, del norte de España, que en el momento que se masifican, pues ya pierden ese encanto, en realidad, ¿no? Vamos a ver. Muchas cartas. Tenemos el 4 de pentáculos, hemos dicho el 6 de bastos. Y aquí este camino que estás recorriendo, venciendo tus miedos, venciendo ese temor a perder lo que tienes, va a resultar victorioso, ¿eh? Vas a ganar la victoria sobre esa actuación. El 7 de copas, esa capacidad de generarte opciones, la imaginación. El carro que habla de la determinación de la voluntad en seguir un camino. La sota de espadas con ese águila, esa rapaz capaz de capturar lo que sea para seguir adelante. La sota de espadas que habla de capacidad de concentración, capacidad de estudio, la capacidad también de trabajar con la música. La alta sacerdotisa, esa conexión con el inconsciente colectivo, ¿eh? Yo creo que estamos hablando de la renovación de una vivienda, de un bloque de viviendas. Vamos a ver. La reina de bastos. Materialización de los deseos bajo la rueda de la fortuna. El 10 de espadas. Fijaos qué carta más expresiva, qué cartas más expresivas. Se cierra un ciclo lleno de dolor y se abre un nuevo ciclo de enseñanza, de aprendizaje. Vamos a ver cómo funciona el centro y si no tienen que cerrarlo, como ya anunció Mazón, en solidaridad con la falta de presupuesto municipal. En fin. Aquí tenemos a la sota de oros. Fijaos, al rey de oros. Fijaos qué carta tan bonita. Madurez, estabilidad, bienestar material. Y el caballero de copas, esa armonización personal. Esa armonización mente, corazón y acción. Una tirada muy bonita, una tirada que nos está hablando de cómo te has determinado ya a tirar por un camino entre aquellos que eran posibles en tu vida. Estás ya, te dispusiste y estás ya en ello a conducir caballos de todo tipo para preparar al hijo para recorrer ese camino, ¿eh? Y aquí esa idea de cómo se vencen los miedos, cómo se vence ese miedo a perder lo que se tiene, ese miedo a romper la estructura que nos sustenta en equilibrio. Se pierde ese miedo,
nos lanzamos con arrojo a recorrer ese camino y nos aguarda la victoria. Es verdad que tenemos una mente calenturienta, es verdad que hay parte del amor que creemos sentir que no es más que una proyección de las frustraciones personales, Pero también es verdad que hay aquí una firme determinación de la voluntad, una determinación que viene de la propia reflexión personal, pero también de un pensamiento cultural, familiar, pensamiento predominantemente católico, ortodoxo, que no ve con buenos ojos la ruptura de la pareja, máxime si hay criaturas involucradas. Pero aquí es evidente que se pone fin a una etapa muy dolorosa, una etapa en la que has tenido que aguantar por la situación familiar que estabas viviendo, que estabas atravesando. Se cierra esta tirada con esta reina de bastos, ese símbolo de energía, de fuerza, con el rey de oros, abundancia, madurez, estabilidad y la importancia de ser coherentes, de armonizar quiénes somos, lo que pensamos, sentimos y hacemos, que concuerde todo para no generarnos disonancias que luego se traducen en malestar de todo tipo. Vamos a preguntarle al oráculo de Jane Austen por la vida amorosa del grupo número 3. ¿Qué pasa con la vida amorosa del grupo número 3? El diablo con el 5 de bastos. Hay aquí cierta dependencia sexual. Hay aquí una dependencia sexual. Parece que estamos completamente entregados a la experiencia sexual que estamos viviendo. Y de momento, en estos momentos, es esa experiencia la que está dirigiendo nuestros actos. La sota de espadas, ese afán por conocer, por seguir avanzando. Sí, hay aquí una connotación extraña de esta doble sota de espadas. Hay aquí una gran inteligencia y una gran capacidad de inventar recorridos posibles. Recorridos posibles. Pero llega la hora de ponerse en marcha, de cerrar ese capítulo doloroso y de volver a emprender ese camino, ese itinerario que le llaman laboral, para volver a encontrarnos de nuevo. Vamos a ver qué nos dice este mazo de tarot del abismo sobre la vida amorosa del grupo número 3. ¿Qué pasa con la vida amorosa del grupo número 3? Vamos a ver. Son muchísimas cartas. Estas dos que se han cruzado son el 7 de espadas. Ese actuar discretamente, ese tener ya dibujado el camino que vas a recorrer en los próximos años de tu vida, pero sin embargo ser capaz de mantener esa discreción frente a personas de las que no te fías. La reina de pentáculos, de nuevo, esa noción de prosperidad, de serenidad, de que todavía puedes mantenerte por ti misma. El 10 de pentáculos, esa estabilidad, ese bienestar económico que proviene de la familia. 9 de copas, satisfacción de los deseos. El loco, el nuevo comienzo al que vamos llenos de alegría. El 4 de bastos, un contrato que se firma, un acuerdo al que se llega en este nuevo camino. Va a ser un acuerdo muy importante
que te va a aportar toda esa tranquilidad que nos anuncia la doble reina de pentáculos. Es una persona que te va a ayudar mucho, ¿eh? El diablo que se repite, esa idea de una dependencia, una atadura, una restricción que tienes que quitar de tu vida, para poder seguir avanzando. Y la templanza, que en este mazo de tarot refleja también a las dos copas. Yo insisto en que hay aquí esa idea de que va a haber que sentarse a hablar, a dar ultimátums y a recorrer el camino, en su caso, con determinación, con agradecimiento, con alegría, pero a recorrer ese camino en solitario. En solitario. Vamos a preguntarle al mazo de tarot de Ehrenberg por la vida amorosa del grupo número 3. Vamos a ver. El juicio, esa reconexión con la alegría, mejor dicho, ese redescubrimiento de una misma, de uno mismo, tan importante. Va a ser el resultado de esta experiencia. Y el 6 de bastos, que se presenta para decirnos que aquí hay una victoria asegurada. La victoria asegurada es esa victoria que habla de cómo actuamos con coherencia ante todo. Hay una sintonía entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y es desde esa coherencia que vamos a renacer. Vamos a ver el mini tarot de la bruja, la emperatriz, esa capacidad creativa, esa fecundidad. Uy, muchas cartas. Vamos a ver. Vamos a ver. El colgado, ese necesario cambio de perspectiva. Hay aquí esa idea de una dependencia con la que tienes que romper. Tienes que redescubrirte a ti misma, a ti mismo, tu poder. Es algo que va a llegar orgánicamente, en el momento en el que te determines a romper con esa dependencia, sin miedo a perder aquella estructura a la que te aferrabas, y con determinación, la determinación de seguir avanzando, construyendo tu vida, construyéndote a ti misma, a ti mismo. Efectivamente, el 4 de espadas, sanando el dolor. La reina de copas, dando importancia a lo que verdaderamente es importante en tu vida, porque tengamos la opción de ascender jerárquicamente. Eso no quiere decir que sea lo más indicado para nosotras, para nosotros. Te está pidiendo la lectura que revises ciertas actitudes, ciertos comportamientos. El 8 de bastos habla de una rápida comunicación y el 7 de bastos de cómo te has mantenido en pie a pesar de las incertidumbres. Hay aquí una idea del trabajo de tu voluntad, de cómo estás buscando dentro de ti una respuesta que te permita dibujar ese camino al que enfocar tu voluntad. Un camino que conecta con la tradición cultural de tu familia. Pero desde luego en todo este proceso es victorioso. Y como estamos preguntando por el amor, aquí parece que va a llegar una persona con madurez, con estabilidad económica. Está claro que hay estabilidad económica. Va a ponerse en contacto contigo esta persona, o te la vas a encontrar muy rápidamente, en un mes como mucho, muchísimo. Va a llegar a ti una comunicación por internet, o vas a conocer físicamente a esta persona, y es una persona
que te va a permitir redescubrirte a ti mismo, a ti misma, con la que vas a hacer muy buenas migas, con la que vas a encajar muy bien y que te va a permitir cerrar definitivamente ese ciclo de disgustos del pasado, encaminándote a esta nueva fase de abundancia, de serenidad, de estabilidad, de bienestar personal. Y siempre, insisto, en que parece que económicamente no vas a necesitar nada más allá de lo que ya tienes. Vas a poder vivir bien en términos económicos. Vamos a preguntarle finalmente a este oráculo de las rosas por esa vida amorosa del grupo número 3. Vamos a ver. Quien festeja, de Fester, y el ciudadano o la ciudadana. Esta persona que hay en tu vida o a la que te diriges es una persona comprometida con la vida de la comunidad a la que pertenece y muy seguramente participe en algún comité de organización de festejos en tu localidad. Hay aquí esa idea de una persona que contribuye a la diversión de los otros miembros de la comunidad. Una personalidad que te atrapa, que te atrae muchísimo y una personalidad que va a ser la que finalmente haga que te quedes en esa relación. Y aquí una idea de una relación que comienza una vez te hayas desatado de muchos nudos, muchas restricciones, tanto tú como el otro miembro de la pareja. Es como que fuera necesario un periodo para sanar del dolor del pasado, del dolor de esa fase que se cierra. Desde ese silencio te redescubres, renaces victoriosa, victorioso, porque ha sido esa etapa dolorosa, ha sido esas dependencias, esas restricciones, las que te llevan, las que te han llevado, las que te van a llevar a esta etapa de satisfacción y de victoria. Grupo número 3. Vamos a preguntar ahora sí que sí, finalmente, a este mazo de tarot de la bruja de cada día, ¿cómo sabéis que me gusta hacer? Por verificar si confirma la lectura que he realizado o por el contrario quiere resaltar algún aspecto que yo no haya sabido ver. Aparece el Rey de Copas en primer lugar, resaltando la madurez de la persona que consulta, el equilibrio emocional conseguido en la madurez tras haberse un atentado con 1001 límites, esa capacidad de mantener el equilibrio emocional y de enfocarse únicamente en aquello que le resulte de interés. El 4 de espadas, la idea de sanación, se repite. Ahí estás en un proceso de sanación, seguramente tras una ruptura, pero lo que sí está claro es que aquí hay un proceso de sanación. El mundo, fijaos cómo sanas de ese dolor del pasado, cómo te abres a una nueva etapa llena de alegría, lleno de fuerza. Hay aquí una nueva etapa. Vamos a ver. La emperatriz, la fecundidad, la capacidad de generar ideas, de generar proyectos. Y el 5 de copas, cómo lamentas aquello que dejaste atrás, aquello que se perdió ya para siempre. Sin embargo, tienes en el mismo escenario esas 2 copas con ese banquete acompañando. Es decir, si esto lo ponemos en contexto con el 7 de copas,
hay muchas opciones ahora mismo en tu vida. Tú parece que estás enfocada en conocer a personas a través de Internet. Esta está siendo tu principal fuente de conocimiento, de relación con otras personas. La fuerza, efectivamente, desde tu fortaleza, has ido creándote una red de contactos con la que ocasionalmente quedas con unos, con otros. Este 9 de copas habla de todas las esperanzas que tienes puestas en este proceso, que tienes puestas en que finalmente se cierre ese espacio de dolor que has vivido para poder comenzar limpia de polvo y paja. La reina de bastos asegura tu poder una vez más y cómo vas a conseguir organizarte la vida de la manera en que tú lo consideres. Nadie puede darte órdenes y este 2 de espadas nos dice que aunque sientas que te falta información para tomar la decisión adecuada, sin duda la decisión que tomes, sea la que sea, va a ser la decisión adecuada y va a ser una decisión que va a traer bienestar y prosperidad, que va a permitir prever desgracias del futuro. Así pues, ¿qué pasa con tu vida amorosa? ¿Todavía te acuerdas nostálgico como eres de alguna relación del pasado? ¿Te duele haberla roto? ¿Te preguntas si hiciste bien al romper aquella posibilidad? Pero también es verdad que estás en ese momento en el que trabajas esa relajación interior, ese equilibrio, ese bienestar, en ese camino de conocimiento de ti misma, de ti mismo, que va a ser absolutamente victorioso. Va a ser absolutamente victorioso. Por lo tanto, cualquier relación que empieces, aquí parece que se resalta mucho las relaciones online o relaciones que se mantienen con personas que están en otro lugar geográfico. Ahí se hace hincapié o se resalta esa opción, pero desde luego lo que se resalta es que vas a encontrar esa persona sanadora, esa persona con la que compartís tu tiempo, con las que sientes que a medida que hablas más, recibes más paz y más paz y más paz. Una persona que sabe entender tu estado emocional, tu evolución emocional y que sabe apoyarte. Esto es todo. Espero que las lecturas os hayan sido útiles mejor dicho, os sean útiles y me despido ya hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.